Buenas noches, amigos. Aloha. Les doy la bienvenida nuevamente. Estamos aquí otro lunes 25 de agosto, para continuar nuestro estudio sobre la alianza. La semana pasada nos quedamos en esta sección donde estamos viendo justo después que fallece nuestro amado guardián en forma repentina el 4 de julio de 1957 y que, bueno, sabemos que no había dejado testamento. Era imposible, realmente no había quedado ningún miembro varón, mejor dicho, varón de la familia sagrada. Y fue después la Casa de Justicia, poco después de su elección, de su primera elección, el 21 de abril de 1963, poco después de esta fecha, la Casa de Justicia anunció que no iba a haber un otro guardián viviente y que la guardianía, la institución de la guardianía seguía vigente sin guardián. Show Effendi entonces se convierte así en el primero y último, en el único guardián de la causa de Dios. Y bueno, entonces estábamos hablando un poco ahora estamos en la parte donde las manos de la causa toman las riendas de la fe y se proponen en vista de que eran conscientes de que la única institución después de los Axan, después de los descendientes nombrados de Baha'u'lláh, a saber, Abdul Baha y Shoa Effendi, quienes tenían inspiración divina y lo que llamamos la infalibilidad otorgada por la manifestación, ya no estaban, ¿cierto? Shoa Effendi había fallecido en forma repentina, y que la única institución instituida por la bendita belleza misma en el Kitab Aqdas, y que era la única institución que sí tenía asegurada la guía divina, la inspiración y la protección divina. Entonces las manos de la causa deciden seguir las indicaciones detalladas del amado guardián en lo que se refería al plan de 10 años, la Cruzada Mundial, que había iniciado en el año 1953, y que al final de ello iba a realizarse la elección de la Casa Universal de Justicia. Entonces iban a entregar la causa en manos de la institución suprema, como dice Abdul Baha en su voluntad y testamento, libre de error, la institución que está libre de error y tiene la protección prometida de Baha'u'lláh mismo. Entonces, aquí vamos a continuar. Voy a leer ese último párrafo que ya lo habíamos leído, pero una vez más. Después del fallecimiento de Shoa Effendi en Londres el 4 de noviembre de 1957, las manos de la causa de Dios se reunieron en Tierra Santa y emitieron una proclama que decía que el 19 de noviembre, 9 manos de la causa, seleccionadas de Tierra Santa y de los diversos continentes de Oriente y Occidente, con Amatul Baharu y Sanom, rompieron los sellos colocados sobre la caja fuerte y el escritorio del amado guardián e hicieron un examen cuidadoso de su precioso contenido. Estas mismas manos, reuniéndose con las otras manos reunidas en la mansión de Baha'u'lláh en Bachi, certificaron que Shoa Effendi no había dejado testamento. También se certificó que el amado guardián no había dejado heredero. Los Ahsan, uno y todos, están
muertos o han sido declarados violadores de la alianza por el guardián por su falta por su falta de fe a la voluntad y testamento del maestro y su hostilidad hacia él, nombrado primer guardián de ese documento sagrado. Ese no fue enviado, digamos, o apareció en el Baha'i News en diciembre de 1959. En el momento de la muerte de nuestro amado guardián, de nuestro amado Shoaib Effendi, esa es la Casa de Justicia, era evidente por las circunstancias y por los requisitos explícitos de los textos sagrados que le había sido imposible nombrar un sucesor de acuerdo con las disposiciones del testamento, del voluntad y testamento de Abdul Baha. Y en un mensaje de la Casa Universal de Justicia fechada 6 de octubre de 1963, la Casa dice: después de un estudio devoto y cuidadoso de los textos sagrados relacionados con la cuestión del nombramiento del sucesor de Shoaib Effendi como guardián de la causa de Dios, y después de una prolongada consulta que incluyó la consideración de los puntos de vista de las manos de la causa de Dios que residen en Tierra Santa, la Casa Universal de Justicia considera que no hay manera de nombrar o legislar para hacer posible el nombramiento de un segundo guardián en suceder a Shoaib Effendi. Entonces, me parece que ya la Casa de Justicia declara que no hay forma, ni hay forma de legislar para que eso sea posible, ¿cierto? Entonces, así oficialmente llega a su fin la sucesión. La sucesión, los Ahsan, digamos, ¿no? Que como vimos la semana pasada también en esta cita del Kitab Aqdas, Baha'u'llah mismo lo había previsto, ¿no? Y que después de los Ahsan, las fundaciones, o sea, todo lo que es las contribuciones, el Hukukullah, por ejemplo, etcétera, pasarían a ser, estar bajo la, ¿cuál es la palabra? La tutela y la decisión de la Casa Universal de Justicia. Muy bien, entonces ahorita vamos a hacer un pequeño estudio sobre cómo funciona la Casa de Justicia sin un guardián vivo. La Casa de Justicia, la Casa Universal de Justicia, puede funcionar sin la presencia de un guardián. La Casa Universal de Justicia explica. Por lo tanto, surge la pregunta, en ausencia del guardián, ¿corre el peligro la Casa Universal de Justicia de desviarse fuera de su propia esfera y caer así en el error? Aquí, cuando habla de esfera, recordemos que la institución suprema de la causa es la guardianía y la Casa Universal de Justicia. La guardianía es el que tiene la interpretación de la palabra revelada. O sea, el guardián fue el último intérprete autorizado, ¿no? El primero fue Abdul Baha, después fue Shoaib Effendi y nadie más, se acabó. Ya no hay interpretación. Pero la esfera donde funciona la Casa Universal de Justicia, obviamente, tiene que ver con la legislación. Legislar sobre todos los asuntos que no hayan sido explícitamente mencionados por la pluma suprema. Entonces, aquí, dice la Casa, aquí debemos recordar tres cosas. Primero, Shoaib Effendi, durante los 36 años de su tutela o de su guardianía, ya ha hecho innumerables definiciones de este tipo, complementando las hechas por Abdul Baha y Baha'u'llah mismo.
como ya se ha anunciado a los amigos, un estudio cuidadoso de los escritos e interpretaciones sobre cualquier tema sobre el cual la Casa de Justicia se propone legislar siempre precede a su acto legislativo. Entonces, la Casa está diciendo que antes de legislar sobre cualquier punto, toma en consideración un estudio cuidadoso de los escritos e interpretaciones de Baha'u'llah, Abdul Baha y Shoghi Effendi. Recordemos que Abdul Baha y Shoghi Effendi, dice la Casa de Justicia también en otro documento, son la extensión del libro sagrado. ¿Ok? Recordemos que Baha'u'llah mismo dice que un libro sagrado, que el libro sagrado de cualquier mensajero de Dios es su testimonio más valioso, el primer testimonio que deja para la humanidad. O sea, su revelación, sus escritos sagrados son el tesoro que la manifestación deja para la humanidad. Y que en nuestro caso hemos tenido a Abdul Baha y a Shoghi Effendi como intérpretes autorizados. Y esto, ellos se convierten, sus explicaciones, sus interpretaciones se convierten en una extensión de este libro sagrado. Y bueno, y que la Casa dice que estudia y toma en cuenta todo esto muy, muy seriamente. En segundo lugar, la Casa de Justicia, la Universidad de Justicia, asegurada por sí misma de la guía divina, es muy consciente de la ausencia del guardián y abordará todos los asuntos de legislación solo cuando esté segura de su esfera de jurisdicción, una esfera que el guardián ha descrito confiadamente como claramente definida. En tercer lugar, una vez más está hablando la Casa de esa esfera, que la Casa no posee la capacidad de interpretar. Esto, como dije antes, se acabó con el guardián, con Shoghi Effendi. En tercer lugar, no debemos olvidar la declaración escrita del guardián sobre estas dos instituciones. Ni pueden, ni lo harán jamás infringir el dominio sagrado y prescrito de la otra, ¿no? Entonces, aquí la Casa de Justicia está aclarándonos que la Casa es consciente de que no va a querer hacer una interpretación, ¿cierto? Solamente va a ocuparse, va a concentrarse en su función, que es la de legislar sobre asuntos importantes, asuntos que Abdul Baha en su voluntad y testamento dice causan dudas y causan diferencias, ¿cierto? Y que no estén explícitamente mencionados en la palabra revelada. La guardianía no pierde su importancia ni su posición con el fallecimiento del guardián. Acá hay otra nota de la Casa de Justicia muy importante, me parece. Dice así. No, si hay algún comentario, por favor, me interrumpen, ¿ah? No esperen una invitación mía, ¿no? O sea, interrumpan nomás. Tengo una consulta, discúlpenme. Al lado derecho de la pantalla, ¿ven los videos y los nombres o ven una cosa negra nomás? Se ve una cosa negra. Una cosa negra. Entonces vamos a hacer un cambio acá, creo, ¿no? Acá creo que es, aquí está. Mejor así. Perfecto. Va a ser más claro. Gracias. Que yo ahí en mi pantalla sí veo a ustedes sus nombres y si alguien activa su, ¿cómo se llama? Su micrófono o algo, ¿no? Muy bien. La guardianía no pierde su importancia ni su posición con el fallecimiento del guardián. La Casa de Justicia dice,
Shoghi Effendi subrayó repetidamente la inseparabilidad de estas dos instituciones. Si bien es evidente que prevía su funcionamiento conjunto, no se puede deducir lógicamente de ello que uno sea incapaz de funcionar en ausencia del otro. Durante los 36 años de su guardianía, no sé, Shoghi Effendi funcionó sin la Casa Universal de Justicia. Ahora bien, la Casa Universal de Justicia debe funcionar sin el guardián vivo. Pero el principio de inseparabilidad permanece. La guardianía no pierde su importancia ni su posición en el orden mundial de Baha'u'lláh simplemente porque no hay un guardián vivo. Debemos protegernos contra dos extremos. La casa ahora menciona esos dos extremos, ¿no? Uno es argumentar que debido a que no hay un guardián, todo lo que se escribió sobre la guardianía y su posición en el orden mundial Bahá'í es letra muerta y no tendría importancia. La otra, el otro extremo, la otra es sentirse tan abrumado por la importancia de la guardianía que subestime la fuerza de la alianza o sentirse tentado a transigir con los textos claros para encontrar de alguna manera un guardián, o sea, ¿no? Para hacer que sea posible legislar de alguna forma, ¿no? No habla de la casa, sino de los que nosotros como individuos bahá'ís podríamos ir, los dos extremos, ¿no? Recordemos que el orden administrativo de Bahá'í en la cabeza tiene dos instituciones, la guardianía y la Casa Universal de Justicia. Y bueno, Dios no quiso que funcionaran en forma paralela conjuntamente. Primero funcionó la guardianía, con guardián vivo, mejor dicho, y después la Casa de Justicia, pero todas las interpretaciones y las guías que ha dejado Shoghi Effendi forman esa parte y que ayudan, siguen ayudando y ayudarán a la Casa Universal de Justicia en la toma de decisiones, ¿no? Que tenga. En la misma forma, me parece, en la misma forma que, por ejemplo, las tablas del plan divino de Abdul Baha, que fueron revelados décadas, 50 años más o menos, antes de la elección de la Casa Universal de Justicia, siguen hasta el día de hoy, hace más de 110 años, 100 algo, siguen permitiendo a la Casa Universal de Justicia trazar esos planes, ¿no? Mundiales que permiten a la causa avanzar hacia la ulterior conquista espiritual del planeta. ¿Algún comentario, por favor? Está claro. Perfecto. Hablemos ahora sobre futuros guardianes. Los futuros guardianes están claramente previstos y referidos en los escritos. Hablamos de de Abdul Baha, de la voluntad y testamento de Abdul Baha. Pero en ninguna parte hay ninguna promesa o garantía de que el linaje de los guardianes perdure para siempre. Por el contrario, hay indicios claros de que la línea podría romperse. Sin embargo, a pesar de esto, hay una insistencia repetida en los escritos sobre la indestructibilidad de la alianza y la inmutabilidad del propósito de Dios para ese día. Uno de los pasajes más llamativos que vislumbra la posibilidad de tal ruptura en la línea de los guardianes se encuentra en el mismo Kitab al-Aqdas. Los
¿Cuál era la palabra que usamos? Que yo lo había sacado del mismo que estaba atrás la semana pasada. Las donaciones, ¿no? Hay otra palabra para eso, pero bueno, son las contribuciones, ¿no? A la caridad. Fundaciones. ¿Las qué, perdón? Fundaciones. Las dotaciones, ¿no? F-U-N, fundaciones. Fundaciones, perfecto, gracias. Fundación, sí, eso yo la semana pasada lo vimos también, ¿cierto? Las fundaciones a la caridad revierten a Dios, el revelador de los signos. Nadie tiene el derecho de apoderarse de ellos sin permiso desde el lugar del amanecer de la revelación. Recordemos, amigos, que ese lugar del amanecer de la revelación es Baha'u'lláh mismo, es la manifestación. Después de él, la decisión recae en los Aqsan, que es el plural de host, de ramas, que sabemos Abdul Baha y Shoy Effendi. Y después de ellos, en la Casa de Justicia, en caso de que se establezca en el mundo para entonces. O sea, ¿no? Yo acá no sé si tengo el... tenía el texto en alguna parte, yo no voy a buscarlo, ¿no? Pero bueno, lo vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, la bendita belleza prevé que después de los Ahsan pasaría a la Casa de Justicia, si es que ya estuviese elegida, ya existiese. Y bueno, y para lo que Dios les ha ordenado. No, perdón. Para que puedan usar esas dotes en beneficio de los sitios exaltados en esta causa y para lo que Dios les ha ordenado, el Todopoderoso, el Todopoderoso. De lo contrario, las investiduras deben ser remitidas, ¿cómo se llama? Fundaciones. Las fundaciones deben ser remitidas al pueblo de Bahá, que no habla sin su permiso y que no emite ningún juicio, sino de acuerdo con lo que Dios ha ordenado en esta tabla. Los que son los campeones de la victoria entre el cielo y la tierra, para que puedan gastarlos en lo que ha sido decretado en el libro sagrado por Dios, el poderoso, el generoso. ¿No? Entonces, en forma clara, me parece a mí, ¿no? Es algo milagroso realmente. Que inclusive esa parte yo siempre he pensado, he entendido que los que no hablan sin su permiso y no emiten ningún juicio, sino de acuerdo con lo que Dios ha ordenado, son las manos de la causa. Y efectivamente, en estos casi 5 años, entre el fallecimiento del amado guardián y la elección de la primera Casa de Justicia, fueron las manos como la cabeza de la causa. Vamos a ver otro tema. No hay mujeres en la Casa de Justicia. En la fe Bahá'í se enseña y se defiende firmemente la igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres. Muchas mujeres Bahá'ís son muy activas en su servicio como miembros de diversas instituciones Bahá'ís a nivel local, nacional e internacional. La única institución en la que solo los hombres sirven es la Casa Universal de Justicia. El guardián, en una carta escrita en su nombre a un individuo con fecha 28 de julio de 1936, dice lo siguiente. En cuanto a su pregunta, sobre la composición de la Casa Universal de Justicia, hay una tabla de Abdul Baha en la que él afirma definitivamente que la membresía de la Casa Universal está limitada a los hombres y que su sabiduría será plenamente revelada y apreciada en el futuro. Sin embargo, en las casas de justicia locales, las asambleas locales que son llamadas actualmente, así como en las casas de justicia nacionales, las mujeres tienen pleno
derecho de ser miembros. Por lo tanto, solo a la Casa Internacional no pueden ser elegidos. Esa fue una aclaración donde la Casa de Justicia, digamos, a la Asamblea Nacional de Nueva Zelanda, y que la Casa de Justicia cita una carta en nombre del guardián que aclara sobre este punto. La tabla de Abdul-Baha a la que se refiere el guardián es la siguiente. En esa tabla dice lo siguiente. La Casa de Justicia, sin embargo, según el texto explícito de la ley de Dios, está limitada a los hombres. Esto por una sabiduría del Señor Dios, que dentro de poco se manifestará tan claramente como el sol al mediodía. Por lo tanto, los creyentes necesitan tener fe en la alianza de Bahá'u'lláh y confiar en la voluntad de Dios, porque la sabiduría de su ley se manifestará a su debido tiempo. Esa es una cita un poco larga de la Casa de Justicia, nuevamente a la misma Asamblea de Nueva Zelanda, Asamblea Nacional de Nueva Zelanda. Dice lo siguiente: con respecto a la condición de la mujer, el punto importante que los bahá'ís deben recordar es que frente a los pronunciamientos categóricos de las escrituras bahá'ís que establecen la igualdad entre hombres y mujeres, la inelegibilidad de las mujeres para ser miembros de la Casa Universal de Justicia no constituye prueba de la superioridad de los hombres sobre las mujeres. También hay que tener en cuenta que las mujeres no están excluidas de ninguna otra institución internacional de la fe. Están entre las filas de las manos de la causa. Se desempeñan como miembros del Centro Internacional de Enseñanza y como consejeros continentales. Y no hay nada en el texto que impida la participación de las mujeres en futuros organismos internacionales como el Tribunal Supremo. Obviamente, en su debido tiempo, la Casa va a legislar sobre esto. Recordemos que todas esas, Show Effendi aclara esto, todas estas instituciones internacionales que van a tener que nacer en un futuro, todas ellas van a ser añadidas a ese orden, a ese nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh, en la medida de que la Casa Universal de Justicia lo vea adecuado para la época y lo va introduciendo y va dando forma a esa orden, digamos, ¿no? Aunque, continúa la Casa, aunque en la actualidad puede ser difícil para los creyentes apreciar la razón de la circunscripción de la membresía en la Casa Universal de Justicia para los hombres, hacemos un llamado a los amigos para que permanezcan seguros de la promesa del Maestro de que la claridad de entendimiento se logrará a su debido tiempo. Los amigos, tanto mujeres como hombres, deben aceptar esto con fe en que la alianza de Bahá'u'lláh les ayudará a ellos y a las instituciones de su orden mundial a ver la realización de todos los principios ordenados por su pluma infalible, incluyendo la igualdad de hombres y mujeres, tal como se expone en los escritos de la causa. Sí, adelante, Fabiño, por favor, adelante. Hola amigos, buenas noches. Solamente quería preguntar si de pronto, de los amigos que hay acá, o si de pronto el Ramina, el amigo Ramin, el señor Ramin, ha escuchado de pronto, sí, como, o tiene alguna idea de por qué no puedan ser elegidos. Pues dice que en un futuro se va a revelar y va a ser muy claro, pero no sé si de pronto alguno tiene alguna idea en este momento. Yo, si me permiten, antes de pasar, todos están invitados a opinar, obviamente. Yo personalmente, amigos, la razón
la razón que puede servir para mí, puede no servir para otro. Acá somos ahorita 9 personas presentes en esta reunión y cada uno, como dice Baha'u'lláh, cada ser humano tiene sus aspiraciones particulares, tiene sus, no sé, entendimiento y todo eso. Entonces, una razón, yo personalmente, esa es una cosa mía, ojo, mío nada más, la sabiduría para mí, lo que dice Abdul Baha, nos pide paciencia, nos pide entregarnos a la voluntad de Baha. Nosotros somos Bahá'ís y si aceptamos a Baha'u'lláh como la manifestación de Dios, no podemos aceptar una parte y decir, pero eso no me parece. No, yo soy Bahá'í, entonces yo acepté a Baha'u'lláh, entonces todo lo que él ha revelado es la verdad. Punto. Entonces, si él ha visto necesario que en esta dispensación solamente el hombres sean elegibles para la Casa Universal de Justicia, yo como Bahá'í confío en él, acepto su voluntad y me someto a él. Para mí, esta es la mejor de las razones. Una cosa personal. José, adelante, por favor. Gracias, Ramin. Abdul Baha dice que esto va a ser claro como el sol a mediodía, ¿no? Ahora, el sol cuando está en su cenit no necesita avisarnos que es mediodía, ¿no? Lo vemos, es visible, no hay una declaración formal, ¿no? Para saber que es mediodía, eso se ve, es simplemente evidente. Entonces, la razón por la cual solamente hay hombres en la Casa Universal de Justicia es algo que todavía no ha sido conocido como el sol a mediodía, ¿no? Es algo que simplemente va a ser comprensible y obviamente, a mi parecer, esto tiene que ver con la capacidad de la humanidad para entenderlo, ya que no va a haber una declaración formal que explique que esa es la razón por la cual Baha'u'lláh señaló que sea así. Entonces, perdón, me estoy trabando. Como no va a haber una declaración formal, entonces simplemente Abdul Baha nos dice que va a ser visible. Entonces, no hemos llegado todavía a la madurez de la humanidad para entender cuál es esa razón, porque claramente no es algo que todos podamos decir, es por esto, ¿no? Aunque no hay una declaración formal, todos coincidimos, entendemos claramente que es por esto, ¿no? Así como vemos el sol en mediodía. Ahora, como se explica también en la Casa Universal de Justicia, pasando al punto de la participación de las mujeres en la administración Bahá'í, no solo no hay un impedimento para la participación de la mujer en cualquier otra institución de la fe, ¿no? Sino que la Casa de Justicia incluso ha tomado acciones para impulsar la participación de la mujer en las instituciones de la fe. Ha expuesto en más de una ocasión la comunidad internacional Bahá'í los porcentajes de participación de la mujer y recuerdo hace varios años, no tengo ningún texto sobre esto, pero cuando era consejera la señora Isabel de Sánchez, ella dijo que tenían la instrucción del Centro Mundial de hablar a los amigos, a las comunidades en general, sobre la importancia de madurar nuestra comprensión para entender que las mujeres no solamente pueden, sino que deben participar en la administración de la fe, ¿no? Y esto dio un impulso a la participación de aún más mujeres, porque hasta ese momento eran más o menos el 30%, de aún más mujeres en la administración de la fe. Y si lo vemos, los que tenemos algunos años en la comunidad, podemos ver cómo ahora, por ejemplo, las mujeres tienen un papel eh, principal numéricamente en la administración de la comunidad y en esta herramienta tan importante que la Casa de Justicia ha establecido para la comunidad, que es el proceso de instituto en general.
¿no? Y vemos que las mujeres están muy involucradas en esto, ¿no? Una participación importante, yo diría mayoritaria, es de las mujeres en la dirección de la comunidad Bahá'í, administrativamente hablando, ¿no? Gracias. Bueno, Badí, ¿puedo, Badí, puedo hablar? un ratito, Levante. don Daniel. Badí Está tenía bien. la mano levantada y Ay, ay, después adelante, Pedro. adelante. Sí, muy brevemente. Hay algunas interpretaciones que los amigos han, digamos, de propia iniciativa han adelantado, a veces suponiendo que tal vez esto, tal vez aquello. Como explicaron hace un momento, sí, sí, el maestro dice que en algún momento va a ser claro como el sol al mediodía. Bueno, nadie pregunta, ¿no? Y ya será mediodía porque ya es evidente, el sol se ve, está ubicado de forma perpendicular y ya es claro que es mediodía. Entonces, pero digamos, sí ha habido algunas ideas que la Casa Universal de Justicia específicamente ha rechazado. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído de que parecía de que algún creyente tenía la idea de que posiblemente la mujer no podría estar sirviendo en la Casa Universal de Justicia por alguna deficiencia fisiológica, por inestabilidad emocional, por los ciclos hormonales y una cosa así. La Casa Universal de Justicia, es curioso, descalificó esa lectura, es decir, dijo que no, eso eh, no se aviene con el espíritu de la fe, ¿no? Y que y no, es lo que yo recuerdo, ¿no? Entonces, y nuevamente, ¿no? Remite a lo que dice el maestro, ¿no? De que en un futuro eso será claro. Entonces, debemos tener, sabiendo aún que en un futuro eso va a estar claro, debemos de todos modos tener mucho cuidado con ideas sexistas que nosotros podamos tener en nuestra cabeza y decir, ah, debe ser por eso. No, Bahá'u'lláh dice que hombres y mujeres son iguales. Entonces, hay algo que es para nosotros un misterio en este momento y que no tiene que ver con la superioridad de nadie. Así de simple. Simplemente se refiere a algo que nosotros no podemos saber en este momento. Ok, gracias. No se te escucha, Ramín. Sí, Pedro Abdul y después don Daniel. Amigos, no, una cosa nada más. Bueno, Pedro Abdul, adelante, por favor, adelante. Disculpa. Bueno, muchas gracias. Sí, recuerdo que este es uno de los temas álgidos que siempre se han tratado. Yo recuerdo en mi ciudad cuando teníamos una sede baja y hubo una vez una reunión, yo estaba adolescente, joven, como quizás unos 16, 17 años en esa época, y había uno de los bajáis persas por aquí en esa región que estaban visitando, y recuerdo que le inquirieron sobre ese mismo asunto. Y la respuesta fue exactamente así. Entonces, a ver, pero él citó un ejemplo, por decir algo, dijo más o menos así, recuerdo, la causa universal es de justicia y en algún momento, por justicia, tendrá que entrar a legislar sobre asuntos legales, por ejemplo. Y entonces, una madre siempre debe aboga por sus hijos, sea lo que sea, una madre siempre aboga por sus hijos. El padre, digamos que es más rígido en su actuar, digamos, es más castigador, es más como ceñido a las leyes y normas, mientras que las mujeres, madres como madres protectoras, tienden a ser como protectoras. Y si hay una mujer en la Casa Universal de Justicia, y si por casualidad uno de los hijos debe llegar a ser enjuiciado por la Casa Universal de Justicia, pues como que esa decisión no va a ser tan imparcial. Entonces, no es que fue el caso exacto, pero
se citó, recuerdo, un ejemplo como tal. Entonces, que en el futuro iba a ser muy claro, igual como están mencionando, pero que era uno de los casos que como para tratar de entender cuál era la posición, no por desigualdad, ni por cuestiones fisiológicas, ni por capacidades mentales, nada de eso, solamente es más, iba más que todo, es como por el sentido de amor y protección hacia sus hijos. Algo así recuerdo que comentaron esa vez. Gracias. Gracias. A ver, déjame ver, por favor, don Daniel y después José nuevamente, y de ahí, por favor, pido para poder continuar. Una cosa que yo quisiera advertir o hablar, lo que dice, no podemos jamás saber lo que la manifestación está pensando cuando dice o hace algo. Entonces, como bajáis, debemos aceptar esto a rajatablas. Bahá'u'lláh en una de sus citas dice, la obediencia y la entrega tiene que ser tan, así, tan, no sé, fuerte, que si la manifestación dice que el día es noche, es verdad. Eso es la verdad, ¿cierto? O sea, eso es, obviamente nunca va a pasar, nunca va a hacerlo, pero nos está diciendo cuál es nuestra actitud hacia y eso es lo que ha revelado la pluma suprema. O sea, punto. Ahora, yo podría pensar que podría ser para eso, por esto, por aquello. Lo importante es, como dice la casa acá, eso no implica superioridad. No es que la mujer no puede ser miembro de la Casa de Justicia porque el hombre es superior. No, sencillamente ha sido la voluntad de Bahá'u'lláh y tiene una sabiduría que él mismo dice, ¿no? Que nadie lo puede entender sino Dios mismo, ¿no? Adelante, por favor, pido a don Daniel y después a José, y de ahí continuamos. Gracias. Bien, gracias. Decía de que la fe Bahá'í tiene 182 años y nosotros somos también nuevos en este sentido de entender estas nuevas instituciones, porque tenemos que entender que como individuos no estamos capacitados para comprender estas palabras tan fuertes que usa el guardián. También dice claramente que delimita, dice, ¿no?, el testamento de Bahá'u'lláh, definitivamente, inamoviblemente, dice, solo a los hombres. Por lo tanto, son palabras bastante fuertes y profundas las que usan Abdul Bahá, también Shoghi Effendi. Y también recuerdo que cuando los ex miembros de la Casa Universal de Justicia, cuando dan conferencias virtuales, ellos reciben preguntas, ¿cómo ha sido su experiencia y por qué no están ahí las mujeres? ¿No? Preguntan de los amigos creyentes, especialmente de mujeres. Y ellos responden, especialmente el señor Cooper Dunbar, dice, en mi opinión es una gran misericordia que no estén en esta institución suprema porque es muy duro, muy pesado, es nuestro, No es fácil, no fue es nuestro fácil. trabajo. Dice él, porque yo los primeros años he perdido kilos porque la consulta es muy exhaustiva. Es una misericordia, dice su opinión de ese ex miembro. Y de igual manera el señor Gustavo Correa también. ¿No? O sea, estamos hablando a partir de la experiencia de cómo ellos han tenido esa vivencia y responden. Entonces dice, hay que entender esta parte. Gracias, don Daniel. Por fe, porque hoy día la liberación en ese sentido, esa es una parte muy extrema, a pesar que en la misma revelación desde el año 1844, con Tajeré, se enuncia la emancipación de la mujer. Pero eso no es lo que quiere Bahá'u'lláh, dicen ellos, a partir de su experiencia. Lo que quiere es que obedezcamos con fe. Gracias. Gracias a usted. José. Hace años escuché a un Bahá'í también ensayar la posibilidad
de una explicación para eso, diciendo, citando un dicho oriental, me parece, que dice, cuando hombres y mujeres se juntan, Satanás frota las manos. Estas comprensiones, me parece que nuestras comprensiones ahora todavía están muy, muy lejos de poder explicar, evidentemente, y algunas explicaciones son claramente machistas, ¿no? De por qué la mujer no está allí. Lo que sabemos es que las leyes y disposiciones de Bahá'u'lláh no se contradicen unas con otras. Entonces, Bahá'u'lláh habla sobre igualdad del hombre y mujer y el equilibrio del mundo se va a mantener sobre esto. Entonces, con el paso del tiempo, vamos a ir viendo cada vez más cómo es que esta disposición de Bahá'u'lláh, incomprensible ahora, resguarda y protege, promueve este equilibrio en la humanidad entre hombres y mujeres. Todavía no estamos. Se fue el audio, creo. Bueno, continuamos entonces. Muchas gracias, amigos. En la tabla de Ahmad, revelada alrededor de 1865, por Bahá'u'lláh en honor de Ahmad, un creyente nativo de Yazd, Bahá'u'lláh nos asegura que la sabiduría de sus mandamientos será probada y distinguida del error. Lo que se requiere de nosotros es fe en sus mandamientos y voluntad. Bueno, todos conocemos esta tabla, ¿no? Realmente esta es la más grande belleza predicha en los libros de los mensajeros, a través de la cual se distinguirá la verdad del error y se probará la sabiduría de cada mandamiento. Verdaderamente Él es el árbol de la vida que da los frutos de Dios, el exaltado, el poderoso, el grande. Una vez más, amigos, somos seres humanos y como seres humanos a veces tendemos, una opinión personal mía, a querer entenderlo todo. No vamos a entenderlo todo. Hay ciertas cosas que jamás vamos a entender, ¿no? Y como dije antes, una razón para mí puede ser válida, para otro puede no ser válida, ¿no? Entonces, en fin. Vamos entonces, amigos, estamos con algunas preguntas rápidas. ¿En qué documento se nombró a Shoghi Effendi guardián de la fe Bahá'í? La voluntad y testamento de Abdul Bahá. Gracias. ¿A quién se hace referencia como el rama sagrada y juvenil? A Shoghi Effendi. Shoghi Effendi, gracias. Enumera las 4 funciones principales del guardián tal como se establecen en el testamento de Abdul Bahá. Uno, protección. Acá dice, no sé, de acuerdo ¿no? a los autores de acá, ¿no? Intérprete de la palabra de Dios, nombrar un sucesor, o sea, al siguiente guardián, jefe permanente de la Casa de Estado de Justicia y poseedor de derecho exclusivo de expulsar a un miembro de la Casa de Estado de Justicia. Eso es lo que, de acuerdo a los autores, les ha parecido, y dice ahí específicamente en la voluntad de testamento de Abdul Bahá. ¿Cuándo y dónde falleció Shoghi Effendi? En Londres, Inglaterra. El 4 de noviembre de 1957. Así es. Amigos, recuerden que el 4 de noviembre justo coincide con una fiesta de 19 días. Entonces, yo siempre personalmente tengo esa costumbre. En esa fiesta de 19 días siempre me acuerdo de Shoghi Effendi y hablo un poquito con los amigos sobre la vida y obra de Shoghi Effendi, ¿no? ¿En qué documento de Bahá'u'lláh se reveló la autoridad de la Casa Universal de Justicia y en qué libro se prefiguró por primera vez?
El Agdas. El Agda, sí. Ok. Y el Bayán. Recordemos que en el Bayán, el Bab hace referencia a esa institución suprema. No de la misma forma, pero hay indicios claros de que está refiriéndose a la institución suprema que se encargaría de manejar los asuntos mundanos, digamos, ¿no? Mundiales. ¿Qué institución ha sido ordenada como la fuente de todo bien y libre de error? La Casa guardia. Universal. Casa Universal de Justicia. Esas son palabras de Abdul-Baha en su voluntad y testamento. ¿Quién tenía la autoridad para nombrar a las manos de la causa de Dios después del fallecimiento de Abdul-Baha? Shoghi Effendi. ¿Cuántas manos había a la muerte del guardián y cuándo se nombró el primer contingente? Había 27 manos de la causa después del fallecimiento de Shoghi Effendi. Y el primer contingente fue nombrado en diciembre de 1951, si no me equivoco. Sí, 24 de diciembre, ¿no? O sea, 27 manos, cuando falleció Shoghi Effendi, habían 27 manos, y el primer contingente fue elevado a ese rango el 24 de diciembre de 1951, pocos años antes del fallecimiento, unos 6 años antes del fallecimiento. ¿Dónde estamos? 9. ¿Cuáles son las obligaciones de las manos de la causa de Dios? Según el testamento creo que difundir las fragancias divinas, edificar las almas de los hombres, mejorar el carácter de todos los hombres, promover la erudición y estar en todo momento y bajo todas las condiciones desprendidos. Y ahí se me olvidó. Manifestar el temor de Dios y, bueno, también obviamente estar siempre dispuestos a obedecer al guardián y a ayudarlo en sus quehaceres, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, en forma general sabemos que ellos se encargan de lo que es la propagación y la protección, ¿no? ¿Quiénes son los mayordomos principales de la embrionaria Mancomunidad Mundial de Baha'u'lláh? ¿Y qué importancia tiene esta descripción? ¿Quiénes son? Las manos de la causa. Las manos, así es, manos de la causa de Dios, ¿cierto? Y las manos como cónclave actuaron como custodios de la comunidad Bahá'í hasta la elección de la Casa de Justicia. Eso es en la parte interna, o sea, interiormente a la causa. Pero lo más importante fue de que pudieron salvaguardar todas las propiedades de la causa en la Tierra Santa, ¿no? Ya que los rompedores de la alianza se habían atrevido a gestionar ante las autoridades que estas propiedades pertenecían a ellos. José, adelante, por favor. Sí, un comentario sobre esto es, Baha'u'lláh dice, creo que en referencia a las actividades de Sayyid Mohammed Fahani, que desde la fundación del mundo no se había sentido tal olor a celos, ¿no? Pero así como en esta época se ha visto las mayores muestras de oscuridad espiritual en la humanidad, también esta revelación ha logrado las mayores muestras de lealtad, ¿no? Y desprendimiento. Y las manos de la causa mostraron con sus vidas y con su acción especial después del fallecimiento del guardián y hacia la elección de la Casa de Justicia, un nivel de lealtad y humildad que la humanidad nunca antes, es mi impresión, nunca antes había visto.
Gracias. Gracias. Muy bien. Shoah Effendi dejó un testamento o un heredero. No, No, no dejo. no. Ah, ¿Qué institución estuvo bajo custodia de la fe desde 1957 hasta la elección de la Casa de Universidad de Justicia en 1963? Las manos de la causa. Digamos, conclave de las manos, ¿cierto? Ellos tuvieron la custodia de la fe. ¿Puede funcionar la Casa de Justicia sin el guardián? sin un guardián viviente, sí. Sin guardián vivo, sí. Sí puede, de la misma forma que el guardián funcionó sin la Casa de Justicia, ¿no? Pero que, bueno, ahora pues existen. Recordemos que la guardianía sigue tan vigente como lo ha sido siempre. Muy bien, amigos. Vamos a la número 8, perdón, lección 5, ¿cierto? Perdón, 6. 6, el propósito y la importancia de la alianza. Disculpen, aquí siempre hay que hacer unas de la alianza. Sí, perdón, ¿qué pasó acá? Aquí está. Dice, a ver, perdón, aquí está. Dice, el propósito y la importancia de la alianza es el mantenimiento de la unidad y el acuerdo entre los seguidores de la fe de Bahá'u'lláh y la protección de su causa contra el cisma y la división. También tiene la función de proteger a los fieles de la influencia perniciosa de los creyentes vanagloriosos, egoístas y poco sinceros. En la fe Bahá'í, este grave problema está prevenido por la alianza de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh no solo dio orientación y provisiones específicas a los seguidores a los seguidores en el Kitab al-Ahd, sino que este documento está por escrito y también aprobado con su sello. Por lo tanto, la fe Bahá'í no sufre de los problemas sectarios y de desunión a los que se habían enfrentado los creyentes anteriores en las dispensaciones anteriores. Las anteriores manifestaciones de Dios no dejaron una alianza escrito para que sus seguidores lo obedecieran. Eso Shoah Effendi explica que esto ocurrió porque en estas épocas la humanidad no tiene la capacidad, ¿cierto? Todavía, ¿no? Como resultado, el cisma y la división surgieron poco después de la muerte de los profetas. Como se discutió en lecciones anteriores, la alianza proporciona una guía infalible a los creyentes con respecto a la cuestión del advenimiento de la próxima manifestación de Dios, la sucesión y el mantenimiento de la unidad de la comunidad baja. Bueno, esto, amigos, esa partecita, dice, la alianza proporciona una guía infalible a los creyentes con respecto a la cuestión del advenimiento de la próxima manifestación de Dios. Dudo yo que cuando sea necesario que venga un nuevo mensajero de Dios, no creo que el mundo lo va a aceptar con los brazos abiertos. Bahá'u'lláh mismo dice que siempre han sido maltratados y que eso seguirá siendo así siempre. Esa es la forma en que y como también Bahá'u'lláh dice que la religión de Dios viene, es un amanecer, llega a su cenit y de ahí poco a poco empieza a atardecer y hasta que se ponga. Y cuando viene la oscuridad,
hace falta volver a nacer esa manifestación, ¿no? Entonces, sin duda, espero que la próxima manifestación no tenga que sufrir tanto como lo han hecho hasta ahora, pero no sé si esa parte significaría que la alianza nos va a permitir conocer quién es la próxima manifestación. Fabinho, por favor, adelante. Hola, hola nuevamente. Bueno, al respecto tengo mi posición. Algo que me llama mucho la atención es que la última manifestación de Dios ha sido la única que no falleció por homicidio directamente. O sea, Bahá'u'lláh no fue asesinado, ¿sí? Perdón, Sufrió, perdón, sí, no entendí esa parte. sí, a lo que me refiero es que Bahá'u'lláh sufrió profundamente, pero en realidad él no fue asesinado. Sí, finalmente la muerte de él no se debió de pronto a una crucifixión o a la espada de sus enemigos, ¿sí? Sino en realidad fue, eh, sí, finalmente por, digámoslo así, una forma de muerte natural. Y eso es la primera vez que ocurre en una manifestación de Dios. Sí, fue envenenado, quedó con su temblor toda la vida, sí, pero esa no fue la causa de muerte propiamente. ¿M? Entonces, digámoslo así, que no falleció a manos de sus enemigos. Y por otro lado, las enseñanzas bajáis dicen, este es el día que no será seguido de noche. ¿Sí? Hay varios escritos escritos de Abdul Baha que dicen que este es el día que no será seguido de noche. ¿Sí? Entonces, bueno, también tenemos el cuidado pues, de la Casa Universal de Justicia. Pienso yo que en caso pues, de que apareciera la manifestación de Dios y eso, tendríamos una institución grandísima y perfecta que lo sometería pues, a evaluación. Entonces, mi postura al respecto es que de pronto no sería tan eh, como ha sido en el pasado. Sí, es mi opinión, es Sí, igual por puede supuesto, estar totalmente errado, ¿no? por supuesto, Pero por supuesto. es lo que considero. Sí, solo unas cosas voy a mencionar antes de pasar justo sobre esa profecía, que ese es el día que no será seguido de la noche. Esa es una profecía bíblica. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y la Casa Universal de Justicia hace referencia a ello en referencia a la alianza, en lo que tiene que, después del fallecimiento de la manifestación de Bahá'u'lláh, su fe, su religión, sus seguidores no cayeron presa del cisma, porque siempre la religión, después del fallecimiento del fundador, ha caído en ramas, o sea, ¿no? Se dividió en ramas. Y que esto ha traído la noche encima de la religión, y que, bueno, según la Casa de Justicia, esta profecía se aplica a la alianza en referente a, ¿dónde estoy? Se perdió, referente a que la fe Bahá'í se ha mantenido unida, ¿no? Ese es uno. Y dos, eh, junto con Bahá'u'lláh, Muhammad, Moisés, Buda y Krishna y Zoroastro tampoco murieron crucificados o ejecutados como Bab, digamos, ¿no? Entonces, la mayoría creo que no fue muerto, ¿no? Abraham mismo, él fue exiliado nada más, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, nada más, si mal no recuerdo, o yo, a lo mejor estoy mal, de mensajeros de Dios, conocemos a Jesús y al Bab que fueron martirizados, ¿no? El resto ha tenido una muerte natural, digamos, se puede decir. Adelante, José. Sí, bueno, ahora tenemos a la Casa Universal de Justicia, que no se corrompe y no se desvía. Sin embargo, esto es la Casa Universal de Justicia.
los seres humanos, el resto de la humanidad, seguimos siendo víctimas de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la gente del mal siempre ha existido y siempre va a existir, nos dice Shoghi Effendi, ¿no? En referencia a la próxima manifestación de Dios. La Casa de Justicia, en una carta a un creyente sobre su papel en el reconocimiento de la próxima manifestación de Dios, dice que ella desplegará todos sus esfuerzos para reconocerle cuando llegue, pero esto lamentablemente no puede hablar, y la Casa de Justicia no lo pretende, no puede hablar por toda la humanidad, todos los seres humanos que vivirán y que enfrentará la próxima manifestación de Dios, no lo sabemos. Sheikh Ahmad mismo le dijo a Sayyid Hassim que otros seres han sido creados para ese día, es decir, para el reconocimiento del Bab, ¿no? Y evidentemente, ¿qué seres estarán listos y cuáles se desviarán cuando venga la próxima manifestación de Dios? Es algo que no sabemos y gracias a Dios no estaremos allí nosotros para enfrentar esa prueba, ¿no? Sí, gracias. Sí, gracias. No, definitivamente es un tema para mucho más tiempo en el futuro. No vamos a estar acá, ¿no? Así que ni nuestro polvo va a existir ya, supongo, ¿no? Pero bueno, don Daniel, adelante, por favor. Sí, brevemente, sabemos de que la palabra de Dios es una gran prueba, ¿no? Por eso nos dice Bahá'u'lláh en el Tabla de Ahmad: oh congregación de falsos, dice, ¿por medio de qué prueba crees en Dios? Dice, es por los versículos que profieren, que pronuncian las manifestaciones de Dios, creemos, no porque han hecho milagros o también han sido martirizados. Esa es una parte importante de su misión, pero es por su palabra. Esa es la prueba más grande, señala Bahá'u'lláh. Gracias. Gracias. Va a ser una prueba, sin duda alguna. Ojalá que no tengamos que pasar esa prueba. Muy bien, amigos, gracias. Vamos a continuar, nos quedan como 10 minutos aproximadamente, así que agradezco todas las intervenciones. A ver, ¿dónde está? Esa parte lo hicimos, creo. Sí, ¿no? El nombramiento, a ver, sí, está bien. El nombramiento de Abdul Baha como centro de la alianza preservó la unidad de la fe de Bahá'u'lláh. Los creyentes sabían a quién acudir en busca de orientación y confirmación. Fuente de unidad. El propósito del advenimiento de Bahá'u'lláh es lograr la unidad y el acuerdo entre los pueblos del mundo. Abdul Baha dice: el objetivo de la aparición de la bendita perfección fue la unidad y el acuerdo de todos los pueblos del mundo. Por lo tanto, mi mayor deseo, en primer lugar, es la concordia, la unión y el amor de los creyentes, y después de eso, de todos los pueblos del mundo. De ahí una vez más, cuán importante es que nosotros, como Bahá'ís, fuimos, como dice Shoghi Effendi, peacemakers, hacedores de paz, no sé, una cosa así, ¿no? O sea, que podamos. La alianza evitó las diferencias y divisiones dentro de la fe de Dios. Bahá'u'lláh también advierte contra tales acciones. En la medida en que habían surgido grandes diferencias y divergencias de creencias denominacionales a lo largo del pasado, cada hombre con una nueva idea atribuyéndola a Dios, Bahá'u'lláh deseaba que no hubiera ningún motivo o razón para el desacuerdo entre los Bahá'ís. Por lo tanto, con su propia pluma escribió el libro de su alianza, dirigiéndose a sus parientes y a todas las personas del mundo, diciendo: en verdad he designado a aquel que es el centro de mi alianza. Todos deben obedecer, todos deben volverse a él. Él es el expositor de mi libro y él está informado de mi propósito. Todos deben volverse a él.
Todo lo que él dice es correcto, porque en verdad él conoce los textos de mi libro. Fuera de él, nadie conoce mi libro. El propósito de esta declaración es que nunca debe haber discordia y divergencia entre los Bahá'ís, sino que siempre deben actuar unificados y acordados. Por lo tanto, quien quiera que obedezca el centro de la alianza designado por Baha'u'lláh ha obedecido a Baha'u'lláh, y quien quiera que lo desobedezca ha desobedecido a Baha'u'lláh. Cuidado, esas son palabras de Abdul Bahá. Cuidado, cuidado, no sea que nadie hable desde la autoridad de sus propios pensamientos, ni cree algo nuevo de sí mismo. Baha'u'lláh rehuye a tales almas. Eso es una cita un poco larga de Abdul Bahá que aparece en Promulgación de la Paz Universal. Por lo tanto, es a través de la alianza que se establece la unidad y el acuerdo. Para asegurar la unidad y el acuerdo, Abdul Bahá también, ¿no? Para asegurar la unidad y el acuerdo, él ha entrado en una alianza con todas las personas del mundo, incluyendo al intérprete y explicador de sus enseñanzas, para que nadie pueda interpretar o explicar la religión de Dios de acuerdo con su propio punto de vista u opinión, y así crear una secta fundada en su comprensión individual de las palabras divinas. El libro de la alianza o testamento de Baha'u'lláh es el medio para prevenir tal posibilidad, porque quien quiera que hable desde su autoridad será degradado. Estad informados y conscientes de esto. Otra cita del maestro hacia los Bahá'ís, obviamente. Ustedes saben que estamos acostumbrados a leer escritos de Abdul Bahá cuando está enseñando la fe, cuando está dirigiéndose a buscadores, pero cuando se dirige a los mismos Bahá'ís, su tono es mucho más autoritario, ¿no? O sea, habla con mucho más autoridad como el centro de la alianza y como aquel a quien todos deben volverse. Esta alianza de Dios es un bote salvavidas y un arca de salvación para la humanidad. A través de ella la humanidad está protegida de la discordia, el desacuerdo y la disensión. Da vida al mundo de la humanidad. Abdul Bahá dice, la alianza de Dios en ese día de manifestación es un bote salvavidas y un arca de salvación. Todos los verdaderos seguidores de la bendita perfección están cobijados y protegidos en esta arca. Quien lo abandone, confiando en su propia voluntad y fuerza, se ahogará y será destruido, porque la bendita perfección no dejaba posibilidad para la discordia, el desacuerdo y la disensión. La alianza es como el mar y los creyentes como los peces en el mar. Si un pez abandona el mar, no puede vivir. No hay nada que iguale, nada tan eficaz como la alianza de Dios para lograr y continuar la unidad. Bien categórica, ¿no? El maestro, cuando se trataba de la alianza y de la importancia que los Bahá'ís debemos de mantenernos bajo la sombra de la alianza. Si nos atrevemos a salir, sencillamente nos vamos a perder, ¿no? Por lo tanto, dice Abdul Bahá más, ¿no? La alianza de Baha'u'lláh es esencial para la unidad de los creyentes y no hay otra forma de lograr. Abdul Bahá nuevamente dice, por lo tanto, se abriga la esperanza de que serás asistido en todas las condiciones, porque hoy lo más importante es la firmeza en la alianza y el testamento. Y de lo contrario, la unidad Bahá'í no se conservará. Si la unidad Bahá'í pudiera preservarse a través de otra cosa, indudablemente la bendita belleza lo habría ordenado. Entonces, una vez más, la alianza ha sido la herramienta dada a la humanidad, a nosotros y a la humanidad, por la bendita belleza, y es el
instrumento supremo para mantener la unidad entre nosotros. Y obviamente, por extensión, la unidad de la humanidad entera. Muy bien, amigos. Me parece que vamos a, si están de acuerdo, vamos a, yo voy a poner esto en un color un poquito así, para saber dónde nos hemos quedado. Estamos en la página 47. Faltan como 20 páginas más, un poco más, 20 y tantas páginas más. Y vamos a terminar con este estudio que ha resultado ser muy interesante realmente. A mí me acuerdo que Badí sugirió, ¿no? Cuando terminamos el estudio sobre las oraciones obligatorias, sugirió hacer el estudio sobre alianza. Y bueno, realmente ha resultado muy, muy bueno. Quería agradecerles, no sé si hay algún comentario final que alguien quisiera hacer. Perdón, yo quería hacer una última pregunta, qué pena. Por supuesto, por supuesto. Bahá'u'lláh comenta en el Kitab Yaqtas que es nuestro deber leer las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios en la mañana y en la noche. Leer, reflexionar y meditar de la palabra de Dios en la mañana y en la noche. Y es enfático, quien no obedezca esto, sí, no ha sido fiel a la alianza, ¿no? Es lo que dice. Sí, sí. La cuestión es, eso significa entonces que, por ejemplo, si en algún momento dejo de hacer mi oración obligatoria, por ejemplo, no estaría dejando, o sea, no estaría, o sea, sí, no estaría dejando de ser fiel a la alianza, por un lado, y bueno, por otro lado, quería preguntar como, ¿qué estrategias podemos utilizar para asegurar que realmente estamos siendo fieles a la alianza? ¿Sí? Eh, sí, no sé si se entiende la pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para asegurar, para tener la firmeza de que, bueno, Yo estamos siendo entiendo. firmes en la alianza? ¿Sí? Creo, perdón. Sí, No, sí. no, 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 solamente eso. Creo que cuando ahí Bahá'u'lláh hace referencia a la alianza, está hablando de la alianza mayor de Dios. No es a la alianza esta de que estamos hablando, sino a la alianza mayor, donde es el ser humano se ha comprometido que, bueno, su función, su parte de la alianza mayor es que Dios manda mensajeros para nuestra guía y nuestra parte es aceptarlo y vivir de acuerdo a su voluntad, ¿no? A su ley, de acuerdo a su ley. Y para ello necesitamos ampliar nuestra comprensión, necesitamos ya la época esa de que nada más uno va a la iglesia y dice amén y sale, ya cumplí, ya no es así, ¿no? Bahá'u'lláh dice que ya no es así. Entonces, y creo que cuando él nos impone la obligación de leer sus escritos mañana y tarde, todos los días de nuestra vida, es para ser fieles a esa alianza, de que yo me estoy esforzando para ampliar mi conocimiento de la causa de Dios, ¿no? Que ha sido traída a la humanidad en esta época a través del templo de Bahá'u'lláh. Recordemos que ya en esta época no hay el sacerdocio. Bahá'u'lláh dio por terminado el sacerdocio y por miles de años la humanidad ha estado pastoreado, si me permiten la palabra, por los pastores y los sacerdotes. Pero hoy en día ya no hay esto. Entonces, cada uno tiene que esforzarse, cada uno tiene que intentar sumergirse en el océano de Bahá'u'lláh y de la revelación de Bahá'u'lláh y intentar comprender lo que puede. Como él dice, algunos, su parte cabe en un vaso, en una gota, o una cuchara, o no sé, no, un galón, pero lo importante es que cada uno obtenga su porción, su parte, digamos. A mí me parece que es. Ahora, ¿cómo asegurarnos de no fallar en esto?
buena pregunta. Cierta disciplina individual. Uno necesita tener desarrollar una disciplina. Yo hace años, tuve la suerte de que un amigo Bahá'í de Canadá me regaló 2 libros Bahá'ís. Son chiquitos, ¿no? Eran chiquitos. Uno de ellos tenía citas para todos los días del año. Entonces yo con eso empecé. ¿Cierto? Bueno, a mí me ha gustado leer libros, así que yo leo bastante, ¿no? Pero esas citas me empecé a leerlos así, y esos libros que hasta ahora están ahí, pero ya no los leo, los habré leído por tal vez de 8 a 12 años, no sé la verdad, ¿no? O sea, pues, así, ¿no? Y no sé, hay libros, yo sugiero libros de historia. Para mí, lo primero que un Bahá'í debería de estudiar son historia de la fe. En primer lugar, para mí, Dios pasa. Esto es el libro número 1, en mi opinión personal, obviamente, ¿no? Así que, y bueno, lo otro es la disciplina, pues, ¿no? La disciplina, yo no confío mucho es importante, porque ahorita hay aplicativos y que te dan citas y todo eso. Es interesante, es una forma, pero creo que cada uno debe tener un plan de estudio, ¿no? Hay ciertos libros, como Shoaib Effendi dice, Abdul Baha mismo dice, Palabras Ocultas, Libro de la Certeza, esos 2 son sí o sí, y de ahí viene contestación a algunas preguntas del mismo Abdul Baha, y de Shoaib Effendi yo quería sugerir, Dios pasa, obviamente para mí es muy importante lo que tiene que ver con la historia, y la recopilación de sus cartas en un libro, no sé, han puesto como 7 cartas, son creo de él, al mundo Bahá'í de su día, que se llama La Dispensación de Bahá'u'lláh. Para mí esto es broche de oro cuando se trata de nuestro entendimiento sobre la esencia de nuestra fe. Una opinión personal, obviamente. No sé si alguien más quisiera también apoyar. Sí, solamente agregar de que como individuos, ser firme en la alianza, entiendo de que es orar diariamente, ya sea la pequeña oración obligatoria, la mediana o la larga, de acuerdo a nuestra capacidad. Y también enseñar la causa de Bahá'u'lláh en esta época. Luego, contribuir a los fondos locales, nacional, internacional. Eso. Y además practicar el ayuno una vez al año. Esto es lo que puedo agregar. Hay muchas más leyes, pero algo que puede ayudar también. Lo hacemos porque tenemos firmeza en la alianza. Gracias. Gracias a usted. Muy acertada su intervención. Discúlpame. Muy bien, amigos. Ha sido un placer. Creo que ya hemos avanzado regular hoy y confío en verlos la próxima semana también. Los martes y los jueves estamos estudiando sobre el Islam y mañana estamos empezando una parte final, pero que son tomadas de las palabras mayoritariamente de Shoaib Effendi sobre nuestra actitud acerca del Islam. Y me parece muy importante. Los invito, ¿no? No es a las 7:30 de la noche, hora Perú, es a las 7:15, 15 minutos antes, pero es más corto, es hasta las 8 de la noche nada más, no hasta las 9. 9:06. Allah Akbar. Muchas gracias. Gracias. Luego. Gracias, Ramin. Gracias. A ustedes. Buenas noches, saludos. Chao, chao.